Hola a todas, bienvenidas al canal. Hoy vamos a ver cómo hacer este bonito gorro. Es muy sencillito de tejer y muy calientito. Si les gustan mis tutoriales, no olviden por favor de suscribirse a mi canal y compartan este video en sus grupos de tejedoras para llegar a más personas y poder seguir subiendo videos. Vamos a ver primero lo que necesitamos para tejerlo. Para hacer este gorrito vamos a necesitar el hilo que tú quieras, la lana de tu preferencia, este es un poquito gruesecita, y un gancho de acorde a tu hilo, este es del número 6, es bastante grueso también. Unas tijeritas, una aguja lanera para esconder la hebra y un pompón, ya sea que lo compres hecho o hagas uno de lana. Vamos a iniciar haciendo un nudito deslizado, como en la mayoría de los tejidos, y vamos a hacer cadenas. Vamos a tejer un total de cadenas que cubran toda la circunferencia de nuestra cabeza. Más o menos son unos 52 centímetros para una talla normal, o ya tú mides qué tan grande quieres el gorro y de esa cantidad vas a hacer tus cadenitas, así tejiendo normal, cadenas. Una vez que ya tengas todas tus cadenitas, en total tengo 50 centímetros por lo que puedes tirar, y en cadenitas tengo 82 cadenas exactamente. Vamos a tomar nuestra tirita, a estirarla que quede bien derechita, y nos vamos a ir acá de este lado, y en la primera, por ahí vamos a pasar nuestro gancho por la primera cadenita y vamos a sacar un nudito deslizado. Y así vamos a cerrar la primera parte. Tenemos aquí nuestra primer tirita. De aquí vamos a tejer dos cadenas y después tomamos lazada y vamos a hacer un punto alto en cada una de las cadenas siguientes. Esas dos cadenas quedaron aquí encimadas. En esta cadena que sigue hacemos un punto alto y así vamos a hacer un punto alto por cada una de las cadenas hasta que lleguemos de nuevo aquí. Así un punto alto normal. Cuando ya das toda la vuelta, que tejes todo en punto alto y tejes acá tu último punto, vamos a cerrar. Vas a saltar las dos cadenitas que hiciste al principio, una y dos, y aquí en esta tercera, ahí vamos a cerrar con un puntito deslizado. Por ahí pasamos nuestro gancho, sacamos la hebra y deslizamos hasta afuera. Ahora vamos a hacer dos cadenitas y para la siguiente vuelta tomamos lazada y vamos a ir al primer punto que tejimos. Estas dos cadenitas no cuentan. En este primer punto lo vamos a tomar en relieve, así por arriba. Tomamos lazada, tomamos el punto desde acá abajo en relieve, sacamos la hebra y hacemos punto alto normal. Volvemos a tomar lazada y ahora vamos por el punto que sigue, que también lo vamos a tomar en relieve, pero por la parte de atrás. Tomamos lazada, pasamos el gancho por acá atrás y lo tomamos así. Ahora el punto queda acá por atrás en relieve. Jalamos la hebra y hacemos el punto alto normal. Tomamos lazada y para el siguiente otra vez en relieve por enfrente, así. Sacamos el punto y lo tejemos normal. Tomamos lazada y el siguiente en relieve por la parte de atrás. Y así nos vamos a ir tejiendo en relieve, uno por enfrente y uno por detrás, con puntos altos, uno por enfrente y el que sigue por la parte de atrás. Y así te vas a ir uno y uno hasta que completes esta segunda vuelta. Así te va a ir quedando y hasta que llegues acá. Ya para llegar al final nos queda un punto más, este fue por enfrente, así que este que nos queda lo vamos a tomar en relieve por la parte de atrás. Y acá abajo nos quedan solo las dos cadenitas del principio que nos vamos a saltar. Aquí también saltamos las dos cadenitas y cerramos la vuelta en este punto de acá con un deslizado. Volvemos a hacer dos cadenitas para iniciar la siguiente vuelta. Tomamos lazada y tomamos el primer punto igual en relieve por arriba. Vamos a ir tejiendo siempre el punto que tenemos en relieve, igual lo hacemos en relieve por arriba. En cada vuelta se va a repetir lo mismo. Tomamos lazada
Y el siguiente punto, que fue relieve por detrás, lo hacemos igual, relieve por la parte de atrás. Y así vas a continuar todas las vueltas. Este igual, relieve por la parte de enfrente, y el que sigue, relieve por la parte de atrás. Y así va a ir quedando un canalito por en medio y esto por en medio, por arriba. El punto que tomamos en relieve por enfrente se va a hacer un relieve aquí por la parte de arriba. Vamos a tejer esto hasta que tengamos una altura como de unos 20 centímetros más o menos, para empezar a hacer disminuciones al gorro. Una vez que ya hayas tejido lo alto de tu gorro, en este caso yo tengo solo 19 centímetros, casi los 20, y si tú quieres hacerle un doblez en esta parte, tienes que tejer un pedacito más de algunos 5 o 8 centímetros para que le hagas el doblez. Si no, pues así lo dejas. Y para cerrar arriba el gorro vamos a hacer igual 2 cadenas y vamos a tejer punto aquí solo en los de enfrente. Hacemos nuestras 2 cadenitas, tomamos lazada y hacemos relieve solo por encima en estos de aquí. Así, uno normal, lazada, nos vamos a saltar este y pasamos al que sigue de relieve por encima y lo tejemos normal. Volvemos a pasar al que sigue de relieve por encima y así hasta completar esta vuelta, tejiendo en todos los puntos de aquí. Cuando ya termines la vuelta, vas a tejer tu último punto aquí en el relieve por enfrente y te vas a pasar hasta acá a cerrar, saltando las 2 cadenas. Acá en las cadenitas del primer punto saltamos las 2 cadenas, aquí vamos a cerrar con deslizado. Y para la vuelta que sigue vamos a seguir disminuyendo 2 cadenas. En este primer punto lo tomamos en relieve y lo dejamos así incompleto, tomamos lazada, vamos por el segundo, pasamos 2 y cuando nos quedan 3 hebritas las cerramos todas. Así pasamos de 2 a un punto. Así vamos a disminuir todos los puntos. Igual todos los vas a tomar en relieve por arriba. Así terminas esta otra vuelta. Al completar esta otra vuelta de disminuciones, vamos a hacer una última más. Ve cómo quedaron aquí de 2 a 1 solo. Hacemos 2 cadenas y de nuevo tomamos el primer punto, que ahora serían estos. Estos juntitos cuentan como un punto acá arriba. Lo tomamos en relieve y sin terminar tomamos lazada y tomamos el siguiente. Y así vamos a hacer una última vuelta de disminuciones. Primero uno, no lo terminamos y tomamos el que sigue y lo cerramos todos juntos. Así hasta que termines esta otra vuelta. Terminamos esta última vuelta, la cerramos igual con deslizado, hacemos una cadena, cortamos nuestro hilo y por ahí jalamos. Y ya solo nos queda este hoyito por cerrar. A esta hebra le vamos a poner nuestra agujita lanera y una vez que ya la enganchas vas a coser por aquí por estas poco a poquito y lo vas a ir jalando para que se cierre bien cerradito nuestro gorro. Puedes dar 1 o 2 vueltas para que quede más apretado. Ya que las encajas todas, solo jalas, aprietas fuerte, pasas tu aguja hacia el revés y haces un nudito y ya quedó terminado tu gorro. Ya solo falta que le pegues tu pompón de la forma que tú quieras. Y una vez que le pegas tu pompón ya ha quedado listo tu gorrito. Para pegarlo, yo cuando estoy escondiendo la hebra de acá atrás, le coso un botón acá por la parte de adentro y después, como el pompón tiene su resortito, ese resortito lo engancho al botón y así queda bien firme y se lo puedo quitar para lavarlo. Hasta aquí ha llegado el tutorial de hoy. Mil gracias a todas las que me acompañaron. Por favor, no se vayan sin suscribirse y compartan este video en sus grupos de tejedoras. Eso me ayuda muchísimo para yo seguir subiendo videos. Nos vemos en otro tutorial.